¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Me da mucho gusto que estén listos, presentes en esta hora y para darle la honra y gloria a nuestro Dios. Así que sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro servicio de predicación en esta hermosa mañana. Vamos a cantar 3 alabanzas a nuestro Dios, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios también, para que Él bendiga todos los puntos insertados en el programa, el mensaje también que estará a continuación. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en estas horas llegamos ante tu presencia, dándote las gracias, dándote la honra y la gloria, oh Dios, y rogándote que te hagas presente en estas horas, para que así, Señor, nos regocijemos, nos alegremos, oh Dios, ya que tú eres un Dios vivo y verdadero. Te damos pues las gracias, oh Dios, y rogamos tu bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos quienes están presentes y los que vengan conduciendo y tengan el propósito de llegar, hazlo llegar, Señor, con toda tranquilidad, con toda calma, oh Dios. Sé tú su guía en su llegada a este lugar. Pero, Señor, bendice también a mi hermano quien enseguida trae el mensaje de predicación. Bendícele, Señor, que tú hables por medio de sus labios y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que lo hagas germinar, oh Dios, en nuestro corazón. Señor, te lo rogamos pues todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a cantar 2 himnos. Ahí va a estar pasando en la pantalla, himnos muy conocidos. El 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. Y enseguida es Yo sé a quién he creído, himno 325. Yo sé a quién he creído, dice el siguiente himno.
palabras de verdad. Siguiente alabanza. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sí dijo el tiempo al hermano que trae la lectura de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Les hablo en nombre de Cristo Jesús. Espero que todos estén muy bien. Y como no, sí tenemos un Dios muy grande que nos dio la oportunidad de despertar con bien en esta mañana. Es así como en esta mañana, pues, es para nosotros y para mí también un honor el estar aquí ante su presencia y adorar su santo nombre. Los invito a que me acompañen a un hermoso pasaje bíblico. El libro se encuentra en Juan,
capítulo 12, versículos del 20 hasta el 26. Lo leeremos de forma alternada. Empiezo yo leyendo el 20 y sucesivamente ustedes con el segundo, y en el último nos unimos todos. Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26. Si tiene alguna Biblia en su mano, le invito a que me acompañe a este hermoso pasaje. Y si no, el mensaje está en el monitor. Amén. Dice: había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, a la vida eterna la guardará. Unidos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Señor mi Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por el honor, Señor, de estar aquí una vez más, Señor, adorando tu santo nombre, Señor. Te pido, pues, que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu, Señor, que obre en cada uno de nosotros, Señor. Ablanda nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda permanecer ahí, Señor. Te pido por cada uno de tus hijos que estamos aquí reunidos, Señor, que nos bendiga, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. No los tomes en cuenta, Señor, mi Dios. Y que sea tu Espíritu, Señor, que haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, mi Dios. Te pido por tu Hijo, Señor, que trae el mensaje en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, que obre, que hable mediante de él, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Y te pido esto en tu santo nombre, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden tomar asiento. Y es así como dejo el tiempo y el espacio por el hermano que trae el mensaje en esta mañana. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecido, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, debemos decir siempre así, ¿verdad? Estamos bien, estamos bendecidos, porque el Señor está con nosotros. Así que es una gran bendición ser hijos de Dios y sobre todo tener esa seguridad de que Cristo está con nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, bueno, bienvenidos primeramente a la casa del Señor, Dios les bendiga. Y bueno, como ya les hemos dicho, nos da gusto verles, ¿verdad? Y bueno, paulatinamente nos vamos a estar viendo a través de ya estos cultos presenciales que tenemos. Y bueno, a quien nos está observando en casa y que estará viendo el mensaje, también le enviamos un saludo en esta mañana. Dios le bendiga, también son bienvenidos, aunque estén ahí en casa, pero también son bienvenidos. Reciban un saludo de la iglesia que está aquí presente. Somos ya varios hermanos aquí, así que entonces reciban también un saludo. Dios les bendiga. Muy bien, pues hermanos, damos gracias a Dios también porque, como hemos estado refiriendo ya desde la semana pasada, Dios ha sido bueno con nosotros, nos sigue contestando, nos sigue hablando de muchas maneras y sobre todo las oraciones que ha estado contestando han sido de veras una gran bendición. Por eso le damos la honra y la gloria al Señor en esta mañana, porque pues Él la merece, ¿verdad? Y no podemos nosotros decir menos con respecto a esto. El Señor es el Señor de señores. Muy bien, vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Y bueno, estamos tocando, como ya les decía, algunos pasajes relacionados previos a la crucifixión del Señor Jesucristo. Y bueno, Él emprende este camino. Él va en camino precisamente a Jerusalén con ese propósito de llegar a la cruz del Calvario, donde habría de ofrecer ese sacrificio que pues nos beneficiaría a usted y a mí, como lo podemos constatar el día de hoy, que podemos decir todos en esta mañana, gracias a Dios por su amor y por su misericordia. ¿Verdad que sí? Muy bien. Hermanos, el tema de hoy es el sacrificio necesario de Jesús. El sacrificio necesario de Jesús. En esta parte del Evangelio, este pasaje es después de la entrada triunfal de Jerusalén. La próxima semana vamos a hablar precisamente relacionado a ese tema. Pero aquí ya había pasado esto y empieza una serie de situaciones que se empiezan a dar y entre ellas vemos algunos acontecimientos que nos dejan lecciones importantes para nosotros como creyentes en cuanto al propósito, la intención de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a cumplir su misión.
su misión de vida. Y vemos aquí que el pasaje, hermanos, empieza diciendo versículos 20, 21 y 22. Si usted ya lo leyó ahorita y lo ha visto anteriormente. Dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Cuando vemos esta parte, hermanos, que quiero mencionar a manera de introducción en esta mañana, cuando vemos esta primera parte, una de las cosas que podemos decir y que nos dice la historia, e incluso lo que se dice de aquel tiempo en cuanto a las circunstancias de la sociedad y la forma de vida del pueblo judío y de todo el entorno en el cual ellos estaban, vemos cómo aquí en este momento, ¿sí?, se mencionan a estos griegos. Y estos griegos pues no son del pueblo de Dios, no son judíos. Son personas ajenas y por lo tanto para el judío eran consideradas como gentiles, como personas no aceptables, personas repudiadas. Para el judío un gentil era una persona repudiada, no socializaban en nada para con ellos. Entonces cuando ellos se acercan aquí, cuando vienen a buscar a Jesús, lo primero que se menciona de ellos es que dice que son personas que habían subido a Jerusalén a adorar. Por lo tanto, se dice de personas así que eran personas piadosas, personas temerosas de Dios. Y por lo tanto vemos aquí que se mencionan a estos griegos. Y aquí el Señor, hermanos, correría un riesgo inmenso si Él se reuniera con estos griegos que querían verle. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dice la palabra del Señor es que ya en el contexto, Él había anunciado que Él había venido a las ovejas del pueblo de Israel, en este caso a los judíos. Por lo tanto, el mensaje era exclusivamente para ellos. De hecho, una de las cosas que podemos decir en esta mañana también es que tú y yo conocemos el texto precioso de Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda y tenga vida eterna. Y allí en ese texto, hermanos, vemos la mención donde se agranda en las proporciones en las cuales el Señor estaba pensando amar a todos, ¿sí?, por igual. Y este texto nos habla de esa carta magna, por decirlo así, de la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque dice aquí que amó tanto al mundo, y significa, hermanos, que Dios ama a todos. O sea, Él no hace distinciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, Él murió por todos. No hubo nadie que pudiera dejarse o quedarse sin la oportunidad de acercarse a Dios. Y esto nos dice que Dios, hermanos, no reserva sus afectos ni sus compromisos para nadie en particular, sea razas o sea de nacionalidad diversa, en fin, de cualquier clase de persona. Ahora, en nuestro tiempo, hermanos, muchas veces se habla de la diversidad de racial y muchas veces siempre tiende a surgir ese sentir de no aceptar porque no somos iguales, porque son de otra raza, porque son de color, porque son X. Entonces empezamos a crear ciertas tendencias divisorias. Pero cuando vemos aquí que estas personas se acercan, nos está diciendo, hermanos, que el Señor sigue diciéndoles a ellos, como no solamente en este momento, sino ya en varias ocasiones, les estaba dando lecciones de vida, lecciones de misión, lecciones que era necesario que ellos entendieran y comprendieran para que en un futuro ellos pudieran ver realmente el plan perfecto de Dios, de cómo todos tienen la oportunidad de tener un encuentro con Cristo. Cuando estos griegos llegan, dice que buscan a Felipe, y Felipe, hermanos, particularmente se dice aquí de él,
que él era de ese lugar de Galilea, de Bethsaida. Y de hecho más adelante vemos que se hace mención de Galilea cuando dicen Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque ahí había en su mayoría de sus habitantes eran gentiles. Entonces Felipe era de ese lugar, por lo tanto ellos quizás se familiarizaron con él y lo buscan y le piden que quieren ver a Jesús. Entonces vemos aquí cómo esta petición que le hacen, y lo que es más importante es cuando Felipe no hace nada al respecto como para rechazarles. Ni siquiera deja o se quita de ahí o los evita. Y vemos como ellos no ponen ningún impedimento cuando ellos les dicen, o pudieran haberle dicho, pues lo sentimos, pero nuestro maestro no habla con gentiles. Ellos pudieran haber dicho ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso, cualquiera de nosotros el día de hoy, hermanos, que nos decimos ser cristianos, ser creyentes, creo que debemos tomar en cuenta mucho esto, de que si somos creyentes, es que entonces hemos conocido a Dios, de cómo Él no tuvo nada con respecto a hacernos a un lado o que nosotros no pudiésemos tener esa oportunidad de acercarnos para estar con Él, sino que aquí nos habla de que debemos entender la naturaleza, hermanos, radical que debe de haber en la comunidad cristiana de aceptación de cualquier persona. Yo he visto en mi ministerio, hermanos, en el pasado, cuántas veces a veces la iglesia tendía o tiende a veces a rechazar o a evitar personas y no socializar incluso con ninguna de ellas, porque las clasificamos de una o de otra forma y ya estamos prejuzgando anticipadamente acerca de ciertas situaciones en las cuales viven. Pero vemos aquí, hermanos, que esto nos habla de que no debemos dejar pasar por alto esto que hace aquí, porque aunque se mencionan estos griegos, pero al mismo tiempo desaparecen, ya no se hace ninguna mención de ellos. De ahí que entonces esto nos introduce en esta mañana para ver lo que el Señor quería hablar decirle a sus discípulos en cuanto a lo que Él iba a realizar más adelante. Vemos entonces en primer lugar cuando Él dice en el versículo 23, ha llegado la hora. Prácticamente es la presencia y el anuncio que hace Juan de estos griegos. Prácticamente eso es lo que señala o da como el punto de partida para decir aquí cuando escribe Juan de que la hora había llegado. Cuando en otras ocasiones incluso vemos en los evangelios cuando hay esas palabras, cuando dice mi hora no ha llegado todavía. Mi hora no es todavía la que ha de llevarse a cabo, pero aquí sí lo hace. Entonces aquí nos está hablando de esa proporción del amor y de la misericordia de Dios, de cómo Él nos dice que lo que va a hacer es necesario, lo que se requiere hacer es necesario, porque no solamente vino al pueblo judío, vino para salvarlos a todos. Y como iglesia, hermanos, tenemos que tener esa mentalidad del Señor de que la gente necesita conocer a Cristo. Necesitamos tener esa mente y ese corazón lleno de amor y de misericordia para la gente que, hermanos, está pasando por muchas luchas y muchas batallas. Pero dice aquí el Señor ahora cuando se dice esto, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contesta el Señor. Y vemos que esto nos dice en ese sentido que es como el punto de partida. Aquí entonces el ministerio va a realizarse. Si algo debían comprender los discípulos, hermanos, de estas palabras del Señor, eran entender su propósito de vida. Y esta expresión nos habla de determinación. Por ello, cuando vemos aquí este
pasaje que nos habla que se llevó a cabo en el templo de Jerusalén tiene esa enorme relevancia. ¿Por qué, hermanos? Porque sin rechazar a Israel, vemos aquí cómo afirma una nueva dirección dentro de su ministerio. Y aquí vemos cómo el Señor, hermanos, se compromete con personas, con hombres, con mujeres, que incluso son clasificados y que viven fuera de las normas de la sociedad. Porque como decía al principio, eran personas no aptas, no aceptables. Culturalmente hablando, era un problema social de este pueblo del Señor, principalmente los judíos. Por eso Juan, cuando escribe aquí y nos habla de estas palabras, que es la palabra del Señor, nos habla de ese compromiso, de ese inicio, de este ministerio más amplio del Señor, donde no solamente ahora habría que ir más allá para que se entendiera cuál era el propósito de su ministerio. Por eso está diciendo que aquí comenzaba la hora. ¿Sí? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por eso, hermanos, aquí nos está diciendo que aceptar a los griegos significaba que Jesús estaba ahora precisamente en ese camino que le llevaría a la muerte porque era necesario hacerlo, pero lo haría precisamente para que se entendiera que su ministerio no solamente estaba limitado a un pueblo, a un lugar, sino que su ministerio abarcaría completamente la totalidad de toda persona en todas partes. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión dijo, hay algunas ovejas que no son de este redil. Y se refería precisamente a esto. ¿Sí? ¿Por qué vemos entonces aquí que esta señal, estas palabras de que había llegado la hora, hermanos, habría de traernos a nuestra mente el día de hoy, a nuestro corazón? Si nosotros también tenemos esa intención de aceptar estas palabras del Señor, para que también en la medida y en la forma de nuestro ministerio, también estemos aceptando el compromiso que Jesús tenía en mente cuando se hace la mención de estas personas, y al mismo tiempo es como una exhortación para que su pueblo entendiera que era el momento de hacer la diferencia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando aprendemos del Señor, cuando estamos en ese proceso de desarrollo y de crecimiento, debe darse ese proceso de abnegación para entender que nuestro ministerio, nuestra vida cristiana, tiene un propósito y un objetivo: proclamar la palabra del Señor para que muchos vengan al conocimiento de esta verdad. Y por lo tanto esto nos lleva al segundo punto, cuando nos dice que entonces el sacrificio necesario de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a ver que es necesario una entrega que requiere sacrificio. Una entrega que requiere sacrificio. Versículo 24 Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Produce mucho fruto. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que la vida llegará solo a través de su muerte. Si Jesús no hubiese muerto, usted y yo no estaríamos aquí. Si el Señor no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no estaríamos aquí. Y todos sabemos, hermanos, que el Señor marchó al Calvario, pero ¿sabía que los creyentes también marchamos a la cruz? Porque ese debe ser nuestro camino. El que quiera seguirme, dice, tome su cruz cada día. Ahora, ¿qué entendemos por tomar la cruz cada día? Hermanos, la cruz sería el medio por el cual el Señor sería glorificado. Cuando Él dijo, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y estaba hablando de eso.
Y esto nos dice que un libertador terrenal nada puede hacer para reconciliar a ninguna persona con Dios. Jamás habrá y ha habido alguien que pudiera hacer eso. Por eso era necesario, hermanos, que el Hijo del Hombre entregara su vida en rescate de otros. Y una cosa que podemos decir en esta mañana, hermanos, es que todos hemos sido crucificados con Cristo. Pero los que tienen esa hambre de Él, y por esto quiero decir, hermanos, cuando tenemos ese anhelo, como decíamos entre semana en el estudio, de conocerle, porque es un privilegio conocerle, de veras. Y en la medida que nos adentramos a buscar, a conocer más de Él, de su carácter, de su persona, de sus sentimientos, de sus inquietudes, como Dios, como Señor, para con nosotros. Así como Él se absorbió en esa tendencia de buscar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, creo que tú y yo tenemos que pensar precisamente en eso. De ser personas que tenemos esa hambre de participar en una experiencia más profunda de esa realidad, de lo que somos para con Dios, sus hijos. Por eso déjame decirle en esta mañana que sacrificio significa que la cruz nos debe de quebrantar. Tomar la cruz cada día, hermanos, debe de quebrantarnos para que demos fruto. Entender que hemos muerto al pecado y hemos emergido a vivir una vida nueva. Porque cuando nos aferramos a nuestras vidas, hermanos, y nos negamos a hacer ese recorrido, déjeme decirle que seremos como el grano de trigo que nunca es sembrado y jamás va a germinar. Y esto, hermanos, es porque muchas veces no hemos comprendido y no hemos entendido estas verdades de lo que significa llegar hasta el sacrificio. Porque una entrega requiere sacrificio. Por eso decir que somos hijos de Dios, que somos creyentes, es entender qué implica eso. Es verdaderamente entender que mi vida ya no es mía, que es del Señor y que Él debe de disponer, puede disponer de mi vida como Él quiera. Por eso estas palabras que vemos aquí en esta mañana, hermanos, nos permiten ver esa imagen del sacrificio necesario de nuestro Señor Jesucristo que debía llevarse a cabo. Porque si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, hermanos, no se convertiría entonces en esa planta que produciría fruto o más semillas o más granos. Y vemos entonces cómo el Señor nos dice el texto que Él debía morir para pagar la pena de nuestros pecados. Pero también no solamente eso, sino para mostrarnos, fíjese bien, para mostrarnos, hermanos, su poder sobre la muerte y al mismo tiempo también su resurrección como una prueba que tiene vida eterna. Por eso cuando conocemos al Señor, hermanos, de esta manera, podemos ver a este Dios que da esta misma vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y un día tú y yo creímos en Cristo, como dice Juan 5:24, más a todos los que creen en su nombre, ¿verdad? Dice Juan 1:12, pero 5:24 nos dice Juan, dice así, mejor lo leo para... Y si se lo sabe, dice así: de cierto digo, el que cree, oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, dice, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, el sacrificio necesario de Jesús no solamente nos habla de la hora que había llegado,
No solamente de ver el ministerio en las proporciones que el Señor estaba marcando aquí, sino también que nos habla que una entrega requiere también sacrificio, sino en tercer lugar también que una entrega implica tomar decisiones. Una entrega implica tomar decisiones. Versículo 25. El que se apega a su vida, dice la palabra, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Decisiones, hermanos, que te lleven muchas de las veces a convertir la vida en el mayor tesoro. ¿Cuántas veces hemos tenido esa tendencia o se ha tenido esa tendencia? Conservar la vida y tenerla como lo más preciado y girar en torno a eso, porque así lo hemos decidido. Pero déjame decirle que cuando lo haces así, simplemente es la mejor forma de que tú la vas a perder para siempre. Y también podemos decir en esta mañana que sin esa acción vivificadora del Señor, ¿sí? Cuando por medio de la fe nos lleva a entender estas cosas, como dice su palabra, entonces lo que está pasando simplemente es como dice también la palabra. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque aún estamos ahí todavía. Y cuando hablamos de fe, hermanos, es hablar de confianza, de seguridad. Porque si hemos creído en Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Él, entonces ¿por qué ver las cosas de otra manera? Creo que tenemos que tomar decisiones que trasciendan. ¿Qué decisiones has tomado últimamente con respecto a tu vida? A lo mejor tienes planes y proyectos y muchas cosas que hacer. Y estás tan ocupado que eso es muy importante antes que el Señor. ¿Qué decisiones has tomado con respecto a tu vida hasta ahora? ¿La estás reteniendo? O quizá puedas tomar el día de hoy la decisión de entregarla para que cumpla su propósito. Déjenme decirle, hermanos, que el Señor quiere llevarte, fíjate bien, de la mano. Quiere llevarte de la mano con ese amor, como Él lo sabe hacer, para guiarte a la cruz. De manera que, hermanos, cuando vemos que se acerca este tiempo que recordamos como comunidad cristiana, no sea una simple celebración, un simple acontecimiento donde hay que reunir ciertos requisitos y recordar, y simplemente dejarlo ver pasar como si fuese algo que sucedió y que como cristianos tenemos que involucrarnos en eso. Esto va más allá, hermanos. Va mucho más allá. Él te quiere llevar y quiere guiarte a la cruz. Y sí es cierto, aunque este lugar sería el último al que quisiéramos ir. Pero es la única manera, hermanos, de ser partícipes de lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Porque fue necesario que Él muriese en la cruz para mejorar la vida del ser humano. Y que éste entendiera y viera la realidad de la vida eterna que se tiene en Cristo, de la vida abundante de la cual Él habló. ¿Cuántas veces nos olvidamos de todas estas cosas? Yo creo que, hermanos, debiéramos estar dedicados a vivir para el Señor. Y en comparación, aborrecer nuestras vidas. Y esto no quiere decir que anhelemos morir o anhelemos estar en la peor condición.
ni que esto nos lleve a ser descuidados o destructivos de nuestra propia vida. No, hermanos. Porque si Dios nos ha dado vida es para algo. Y si estamos vivos es porque Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Lo que queremos decir en esta mañana es que Dios nos ha dado la vida y Él espera que estemos dispuestos a morir. Si con esto lo vamos a glorificar. O sea, hay que renunciar a veces a ese egoísmo que a veces causa muchos problemas en nuestra vida personal. Y creo que tenemos que hacer a un lado también aquellas cosas que a veces a lo mejor buscamos para sacar ventaja o para tener seguridad o para pasarla bien. Si lo hacemos así, creo que podremos entonces tener esa libertad para servir a nuestro Señor. Ahora déjame decirte que a lo mejor quizá tú puedas decir, no lo hago porque me siento inseguro, no lo hago porque me siento fracasado, no lo hago porque no tengo nada que ofrecer. ¿Sabes una cosa? Deja también y desecha todo eso. Porque eso no te está ayudando para nada. Pero cuando lo dejas todo en las manos del Señor, Él cambia las cosas. O sea, es soltar las riendas de nuestras vidas y permitir que el Señor controle todas las cosas. Es así de sencillo. Pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que decidir. Tenemos que anhelar y buscar al Señor por sobre todas las cosas. Porque solamente Él trae vida eterna. Él solamente trae gozo genuino. Solamente Él puede darnos lo mejor para ti y para mí. Pero debemos tomar decisiones. Y decisiones radicales. Que vayan en pos de entender que si hemos de entregar nuestras vidas, pues detengámonos y tomemos la decisión de decirle al Señor. Porque hermanos, nos habla bien claro. Tú te apegas a tu vida, la vas a perder. Pero si tú la aborreces en este mundo, para vida eterna la conservas. Una paradoja. Pero que nos habla muy claramente. Es corto el mensaje el día de hoy, hermanos, pero en cuarto lugar, solo los servidores son grandes. Por eso, como decíamos, para retener la vida hay que entregarla. Pero también déjeme decirle que la grandeza se obtiene andando en el camino del servicio. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. Hermanos, tenemos un año sin actividades. A la fe ya se nos olvidó servir. Como que ya no sabemos qué es eso. Espero que estemos caminando dentro de ese camino que Dios ha trazado para que caminemos. Y sí, aunque hay que ir a la cruz cada día, aunque hay que seguirle dentro de esos parámetros que Él establece para que seamos verdaderos seguidores, porque esa es la invitación que hace. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, dice, allí también estará mi siervo. ¿Sabe una cosa que dice la palabra? Que Dios está en todas partes.
¿Verdad que sí? Porque Él es omnisciente. Pues Él está ahorita con el que está sufriendo, con el que está batallando, como también está con nosotros en este momento, con aquel que le falta algo que necesita, con aquel que está batallando, con aquel que no haya qué hacer, de la desesperación que está viviendo. Él está ahí también. Y Él espera que los que le servimos estemos también ahí. Porque donde Él está, dice, ahí va a estar mi servidor. Pero a veces no pensamos en eso, no nos inquieta, no lo consideramos. En nuestra sociedad, hermanos, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad como no se imagina. Pero a veces no queremos pagar el precio. Espero que ahora que estamos reanudando las actividades, empecemos nuevamente a proponernos, a buscar esos propósitos para los cuales el Señor nos ha llamado. Ver el entorno de nuestro ministerio, ver las situaciones que están prevaleciendo en este momento y encontrar soluciones para ejercer ese servicio. ¿Y qué necesitamos hacer para con ello? Ser verdaderos seguidores dispuestos a servir. Y en esta mañana preguntaría, ¿quién quiere seguir a Cristo y servirle? Yo pensé que iban a decir todos, amén. Deberíamos decirlo, ¿verdad? ¿O no? Sí, hermanos, de veras, con valor, con ánimo, con entereza. Sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Como hoy, hermanos, vemos entonces también que los conceptos de grandeza y gloria que en aquellos días había, tenían esa relación íntima con esas ideas de poder, porque había ese sentir y sobre todo cuando ellos veían a esa gente que les oprimía, a tal grado que vemos que nos dice en la palabra del Señor que muchos, incluso judíos, se empezaron a hacer al lado de ellos, porque ya entre el lado de ellos había judíos que cobraban impuestos, judíos que estaban ejerciendo cierto dominio de alguna forma, o aún ellos mismos uniéndose a los grupos religiosos para ejercer cierto poder o cierto dominio. Y era una tendencia de buscar y hacer eso, tener ese favoritismo o ese lugar de privilegio. Un saqueo que le robaba a la gente y aquí estaba ejerciendo poder y ejerciendo abuso. ¿Sería un verdadero servidor? Claro que no. Y creo que a muchos de los que escuchaban al Señor, quizás esto les parecía irracional y a lo mejor hasta imposible de alcanzar, de esa grandeza de la cual hablaba y que pudiera lograrse por el camino del servicio. Y esto, hermanos, quizás sea un desafío para nosotros hoy, donde el Señor nos refresque la memoria, ¿sí? Para que nos demos cuenta de la existencia del prójimo y que busquemos de veras desinteresadamente servirles. Yo creo que en la medida que tengamos nuevamente las actividades, vamos a estarles invitando. Vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo espero que todos nos involucremos, como lo decía la semana pasada. Yo no le veo otra razón de ser a la iglesia, si no estamos para servir al Señor. Muchos creían en aquel entonces, hermanos, que el Señor había venido sí solo para los judíos, pero Él dijo en una ocasión, y aún aquí una vez más lo reitera, si alguno me sirve, sígame.
Y esta invitación, hermanos, era también para los griegos, los que ahora buscaban hablar con él, los que estaban interesados en relacionarse con Jesús. Estas palabras sin duda también las escucharon ellos. Y eran palabras precisamente que también estaban dirigidas a estos griegos. Y no importa quiénes sean aquellos buscadores sinceros, lo que sí importa es que Dios los recibe y los espera para que se conduzcan en ese camino del servicio. ¿Y sabe qué? Los judíos, hermanos, batallaron mucho para entender este tipo de cosas. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos cuando la elección de los 7 diáconos en el capítulo 6, ¿se acuerda que hubo un problema en la iglesia? Hubo ahí un alboroto, una discusión y una situación ahí que prevaleció dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Todavía había esas situaciones ahí de rechazo. Y había griegos ya ahí en la comunidad. Y había esas diferencias todavía. Pedro tuvo que ser llevado a tener una experiencia espiritual. Cuando el Señor dice que en aquel tiempo en que estaba él ayunando, bajó un lienzo para que él matara y comiera. Y entonces dice la palabra que él no se atrevió, dice, es que son cosas inmundas. ¿Qué era lo que iba a hacer Pedro en esa ocasión? Dios lo tenía preparado para que fuera. ¿Con quién? Con Cornelio. ¿Y Cornelio quién era? Un gentil. Pero sin embargo, Pedro entiende el mensaje, se atreve a hacerlo y va a cumplir lo que el Señor le estaba pidiendo. Cuando llega allá se encuentra con la gran sorpresa de que no solamente este hombre le estaba esperando, sino lo estaba esperando su familia, sus conocidos y toda la gente que estaba ahí, porque querían escuchar lo que Pedro tenía para decirles. Y Pedro comprende muchas cosas. Y aún en la iglesia de Jerusalén, cuando también le reclaman a Pedro por lo que hizo, cómo era que se atrevía a juntarse con los gentiles, con los griegos, con la gente inaceptable. Mas, sin embargo, él dice ahí, ¿quién soy yo para estorbar la obra del Señor? Dice la palabra, hermanos, entonces que si hemos de servir y si queremos ser grandes, ¿sí? Entonces debemos entender que el mensaje es para todos. No permitamos, hermanos, que las diferencias sociales o raciales se conviertan en barreras para el evangelio. Debemos llevar las buenas nuevas a todos aquellos que necesitan saber del Señor. Ahorita viene a mi memoria lo que recientemente ha sucedido. Y yo me preguntaba también, y yo decía, bueno, ¿y por qué nosotros no? Hasta yo me tuve que sentir mal, hermanos. Sí. Nuestro hermano Altamirano acaba de fallecer, está en la presencia del Señor. Se atrevió a abrir la iglesia para el ministerio de los migrantes. No sabemos qué haya pasado, pero el hermano se fue sirviendo, entregando su vida en servicio. ¿Había riesgos? ¿Había conflictos? ¿Había situaciones de riesgo? Sí las había. Hay otros hermanos que están ahorita también sirviendo, ministrando. La iglesia del Calvario, con la cocina del Samaritano. Contacto con la gente, sí. Participando hermanos o otros, unos con otros, sí. A veces no queremos riesgos. Yo me pregunto, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Y no es porque esto sea una... Pero yo me hago la pregunta yo a mí mismo, ¿no?
no nos atrevemos a servir. Y con esto te quiero decir que Dios no quiere que estés satisfecho solamente con tu salvación, sino que veas que hay muchas cosas que Él quiere hacer con tu vida. Hay muchas cosas que Él desea darte para que tú seas un medio para que otros sean bendecidos. Debemos estar dispuestos a morir a sí mismos, mis amados hermanos, para producir ese abundante fruto espiritual que Dios quiere que produzcamos. Quien quiera servirme debe seguirme. Y termino con esto. ¿Estás dispuesto a marchar a la cruz con el Señor? Estamos en ese camino. Ahora déjame decirte que sí es doloroso, pero las recompensas en esta vida y en la eternidad superan con creces cualquier sufrimiento que podamos pasar. Yo lo creo. Y la única manera, hermanos, en que Cristo puede vivir en nosotros es teniendo el mismo sentir de Pablo cuando dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en Cristo, hermanos, es entender por fe, o sea, es tener la confianza y la seguridad de que podemos entender que si es necesario también entregar nuestras vidas, porque para eso hemos sido rescatados, para entender que un día estábamos perdidos, estábamos desahuciados, estábamos lejos del reino de Dios, alejados de su gracia, mas sin embargo por su amor y por su misericordia, un día le conocimos y aquí estamos. Estamos ahora adorando al Dios y Señor de nuestras vidas. Mas ahora vive Cristo en mí. Y esto, hermanos, quiere decir que ya no vivamos para nosotros, que ya no debemos vivir para nosotros, que ya no nos pertenecemos, sino que permitamos que la vida de Cristo viva y habite en nosotros, el sentir de Cristo sea nuestro sentir. Porque si hemos entendido, como dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, yo debo entender de qué se trata seguir al Señor. Jesús mismo, hermanos, es el grano de trigo que cae en el suelo y muere. Y también la personificación perfecta del hombre que odia su vida en este mundo, porque él no se anduvo con esas cosas. Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo incolume, decidido, determinante para obedecer y cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Por eso, para seguir este curso de vida, hermanos, es imprescindible confiar en el Señor, tomar su cruz, morir a sí mismo y ser levantado en novedad de vida cada día. Cada día levantarnos, entendiendo qué vamos a hacer el día de hoy. Pero a veces dejamos a Cristo hasta el último lugar. O a veces ni en la agenda aparece. Cuando hagamos esto, hermanos, veremos el resultado, que es vida en plano superior. No cualquier cosa hablando de vida, es hablar de vida en plano superior. Vida abundante, vida eterna,
que se proyecta precisamente hacia ese punto, hacia la eternidad. Pues tenemos esa esperanza y queremos ir en pos de eso. Así que el desafío de hoy, hermanos, y con esto cerramos. ¿Lo repetimos todos? Por ahí va a aparecer en la pantalla. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a decirlo y enseguida oramos. Leemos. Señor, ayúdame a recordar que tu muerte me dio vida y que tú quieres que la ponga cada día a tu servicio. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos hablas de esta forma. Y a veces son palabras crudas, difíciles, que a veces no queremos entender o no queremos percibir. Pero, Señor, el resultado de todo esto fuiste tú mismo, dejándonos ese ejemplo valioso de entender lo que significa llegar al sacrificio. Era necesario tu sacrificio, Señor. Y por eso hoy estamos aquí con ese privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor, adorarte, darte la honra y la gloria, porque tú la mereces. Queremos en esta mañana pedirte perdón por nuestros pecados, porque somos pecadores delante de ti, Señor. Te fallamos, vivimos para nosotros, somos egoístas, con tendencias, Señor, incluso con actitudes. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones, de manera que si queremos seguirte, Señor, lo hagamos de manera radical para, Señor, poner un alto a todo este interés de conservar las cosas. Que dejemos todo en tus preciosas manos para que tú controles, para que tú guíes, para que tú, Señor, nos lleves de tu mano y que también nos enseñes a tomar nuestra cruz cada día, a entenderlo perfectamente, de manera que ni el egoísmo ni nada que pudiera apartarnos de ello, Señor, afecte estas decisiones. Te pido en esta mañana por tu iglesia, Señor. Tú sabes que no somos perfectos, Señor, y tenemos muchas cosas que a lo mejor no están bien delante de ti, Señor. Tú más que nadie lo sabes. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender que si fue necesario este sacrificio fue precisamente para ser bendecidos, para tener vida eterna, para ser perdonados, para ser amados, a pesar de todo. Que lleguemos a entender estas verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos también como iglesia empezar con estas tareas que se avecinan, que están ahí, simplemente es tomarlas y empezar a hacer planes, proyectos, Señor, para servirte. Que podamos, Señor, tener ese corazón desprendido, Señor, y no seguir guardando cosas que no nos están ayudando o no nos llevan a ninguna parte. Que, Señor, en tu nombre, como dijo aquel tu siervo, echemos la red para que esa cosecha, Señor, sea posible, porque hay mucha necesidad de nuestro alrededor. Que como iglesia podamos, Señor, seguir adelante en este reinicio, Señor, de actividades. Como decíamos al principio, antes de empezar, ponemos todo en tus manos porque sin ti nada podemos hacer. Si tú no vas con nosotros, Señor, no vamos a hacer nada. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu mano, tu presencia sea con nosotros conforme a tu promesa, Señor, conforme a tu palabra. Solamente que haya corazones delante de ti dispuestos a seguir, a continuar, a perseverar. Sobre todo, a seguir confiando. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento sin merecerlo, porque hemos de reconocer que eres un Dios bueno. Gracias una vez más. Te lo rogamos y te lo pedimos todo. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, a ustedes que nos están mirando allá en casa, también les extendemos esta invitación y les
invitamos también para que consideren estas verdades de la palabra y que también puedan ustedes tomar decisiones en su vida diaria, de manera que puedan también glorificar al Señor en todo aquello que emprendan, en todo aquello que Dios ponga en sus corazones para que inicien, ¿sí?, una jornada de servicio, una jornada de entrega, y de esa manera también entender la plenitud de la vida. Una vida en otro plano, como decíamos hace un momento. Así que reciban un saludo de la iglesia, Dios los bendiga y los esperamos pronto. Hasta luego.